Bueno, ahora vamos a ver un tema bien fosfo, ¿no? Tenemos una función f de x, aquí la estamos representando en el plano, y tenemos algunos valores límite, ¿no? Ya vimos que con esta información podemos obtener el área, esa área sombreada que acabamos de sombrear, utilizando por ahí una operación que se parece mucho al nombre de esta materia, ¿no? De este curso. Pero ahora vamos a ponerle Mashidori y vamos a hacer girar esta región que acabamos de sombrear. Vamos a hacerla girar alrededor del eje X en este ejemplo para empezar a familiarizarnos con la situación. Es decir, vamos a girar algo así, ¿no? Bueno, técnicamente no así, esto es una limitante del plano, pero vamos a hacer que esta región entre al pizarrón, a la pantalla, salga, entre, salga, y así sucesivamente, de tal forma que me va a encerrar un volumen parecido a este, tratando de representar un volumen en un plano, pero así, ¿no? Este es el eje X de la gráfica, y la altura de la función pasa a ser un radio para esta figura. Un radio que va a estar cambiando. Depende si la función es una constante, pues no va a cambiar, ¿no? Pero si no es una constante, entonces el radio va a cambiar en función, valga, del valor de x que se le da a la entrada, ¿no? Entonces esta figura va a cambiar sus radios y va a generar un conjunto de formas ya tridimensionales que pueden estar un poquito graciosas, ¿no? Entonces, vamos a analizar cómo llegar a la integral que me da el volumen de esta figura que se genera. Con la información que se me da, ¿no? Se me indica una región limitada por una función, tal vez por una segunda función o por un eje X en este caso, dentro de unos límites de la variable independiente, y se hace girar alrededor de un eje. Entonces, recordemos que cuando vimos esto como desde la suma de Riemann, vimos que esta integral es una suma de rectángulos infinitamente delgados, ¿no? Que están así juntos unos con otros, y son los que van formando esta área. Perdón. Entonces, estos rectángulos infinitamente delgados que están así apilados, bueno, que están paraditos así juntitos, como están girando, entonces pasan a ser círculos de diferentes radios. Círculos así, más o menos. Y el valor, la altura de cada uno de esos rectángulos pasa a ser el radio del círculo que forman. Entonces, ese círculo que forman, podemos encontrar su área con pi por el valor de la altura, que sería el radio, al cuadrado, ¿no? Ahora, recordemos que esos rectángulos tienen un grosor que hacemos que tienda a cero, ¿no? Pero técnicamente no a cero. Entonces, aquí tenemos el grosor que convenientemente lo etiquetamos como dx. Entonces, si esta área la multiplico por un grosor o por una profundidad, pues ya le puedo llamar volumen, ¿no? Entonces ya tenemos los elementos para poder, ya tenemos la forma de definir el volumen de uno de esos cilindritos infinitamente delgaditos. Entonces, si esto lo colocamos en una notación sigma, podemos sumar cada uno de estos volúmenes y llegar ya así, ahora sí a un volumen completo. Entonces ese sigma, pues ya sabemos que hacemos los volúmenes infinitamente delgados y ya pasa a ser una integral, ¿no? Pero antes de llegar a la integral, vamos a ver una de varias situaciones que se pueden presentar aquí. Aquí empezamos viendo si giramos alrededor del eje X. Entonces, el radio mencionamos que es simplemente la función. El valor de la función me va a dar esas alturas que ya mencionamos que es lo que se convierten en los radios. Pero, ¿qué pasaría si ahora la función se nos pide no solamente la región entre la función y el eje X, sino la región entre la función y otra recta horizontal aparte del eje X,
esa área que está limitada, ¿sí? Tanto esta sección de aquí como esta sección de aquí, que se haga girar alrededor de esta recta, de esa misma recta que se está utilizando como límite. Entonces, notarán que este nuevo radio que nos interesa para el cálculo del volumen que se nos está pidiendo, ya no es solamente la función, porque la función es desde el eje X hasta la recta, bueno, hasta la curva, ¿no? En este caso recta, pero en general, ¿no? Pero necesitamos agregar esta sección. Entonces, ya el radio que me están pidiendo va a ser la función menos ese valor constante. Y le pongo menos porque recordemos que aquí, abajo del eje X, C va a tener valores negativos. Entonces, menos, por este menos, ley de signos aplica y se convierte en más. Entonces se agregan estos valores y me da un valor mayor. Ahora, si este eje sobre el que se me está pidiendo hacer revolución y limitar la región está arriba del eje X, más cerca de la función, es decir, algo como esto, va a aplicar la misma expresión. ¿Sí? Ahora, es decir, ahora la región que se nos está pidiendo girar es el que encierra la función, la constante C y los límites en X, ¿no? Esta regioncita de aquí. Va a aplicar una vez más la misma función, la misma expresión para encontrar el radio, porque aquí, cuando el valor de C esté arriba del, perdón, cuando el valor de C esté arriba del eje X, este va a tener valor positivo, entonces sí va a terminar restando y va a dar un valor menor que el de la función. Aquí estamos quitando esta sección, ¿no? Este pedacito de altura lo estamos quitando y ya nos quedamos nada más con esto, que va a ser el radio. Y es lo que se va a hacer girar, ¿no? Entonces, para este tipo de situaciones, el radio que voy a utilizar lo encuentro con el valor de la función menos C, el cual recordemos que puede tener valores negativos o valores positivos, dependiendo pues, de dónde se encuentra, ¿no? Y siempre aplicar la ley de signos, aguas con eso. También, bueno, me estoy adelantando un tantito. Entonces, ya que vimos algunos escenarios, si el eje de revolución está en el eje X o si es ajeno, claro, para que la figura esté completamente rellena, esté totalmente sólida, en este caso tenemos que incluir esta región también y en este caso tenemos que excluir esta región. Entonces la integral que vamos a utilizar, porque sí, vamos a utilizar una integral, es pi, aquí está, por el radio al cuadrado que es que lo vamos a encontrar de esta forma o de esta forma según el eje de revolución, y pues la profundidad pues es de x, ¿no? El cual se va a ir desde el valor inicial hasta el valor final. Es el que va a ir juntando cada uno de los disquitos con sus respectivos radios, se elevan al cuadrado, se multiplican por pi y ya, ¿no? Ahora sí, aquí estamos viendo puros ejemplos donde la región sombreada se hace girar alrededor de un eje horizontal, porque este método llamado método de discos es el más conveniente para este tipo de ejes de revolución cuando estamos alrededor de un eje horizontal. También puede pedirse en algún ejercicio girar cierta región alrededor de un eje vertical. Se puede usar este método. En principio, obtendríamos la función inversa si se nos da en el dominio de X, obtenemos la función inversa, obtenemos los límites que le corresponden para y nos fijamos que la función sombreada reflejarla correctamente en el radio. Sustituimos los valores, pero ahora con respecto a y se integra y se acabó. Sí, pero existe otro método que es más conveniente, es más sencillo de formular cuando se hace girar alrededor de un eje vertical. Pero ese es tema de otra sesión. Entonces, dicho esto, vamos a chasquear para que se borre esto y ver un ejercicio de ejemplo de este tema. Chascamos y
perdón. Aquí tenemos la fórmula de forma auxiliar y tenemos este problema. Típicamente nos lo vamos a encontrar así, guiño, guiño. Dice, calcular el volumen del sólido generado al girar la región limitada por la función f de x, que es igual a 2 menos x al cuadrado, y la función g de x igual a menos 1, en torno a la recta y igual a 1. Entonces, a partir de esta información, tenemos que extraer todos los datos para la integral que tenemos aquí, ¿sí? La que nos va a dar el volumen. Entonces, vamos a hacer girar alrededor de y igual a 1 la región limitada entre las funciones f de x y g de x. No se nos dio directamente los límites de integración. Eso quiere decir que vamos a buscar los dos puntos por donde se tocan estas dos funciones y esos van a ser los límites. Aquí, perdón, observen que una de las dos funciones es la misma que el eje sobre el que se hace girar. Entonces ahí no hay ningún problema con el tema, ¿no? Va a salir una función que está totalmente rellena, una figura que está totalmente rellena, perdón. Entonces ahí no hay ningún problema. En la siguiente sesión se va a entender por qué dije esto. También sería muy buena idea, si eres alumno, estudiante de cálculo integral, sería muy buena idea que graficaras las funciones y ubicaras el eje sobre el que está haciendo girar para visualizar los datos así como los vimos en la diapositiva anterior. Entonces vamos a auxiliarnos con la gráfica, ¿no? No está escala, es simplemente representativa. De rojo está la función f de x, aquí está. De azul está la constante g de x igual a 1. Ahí no hay ningún problema, ¿no? No importa el valor de x, g de x siempre va a valer 1. Entonces, aquí tenemos un punto donde se intersectan y otro punto donde se intersectan, en menos 1 y 1. Ahí tenemos los límites de integración. Y el eje de revolución es en y igual a 1. Todo esto es y igual a 1. Entonces vamos a hacer girar esta sección que estoy abarcando con el mouse. Vamos a hacerla girar así alrededor y va a quedar más o menos una especie de balón de... Más o menos una especie de balón de fútbol americano, ¿no? Más o menos. Para que se visualice qué es lo que va a pasar ahí. Entonces, ya que dibujamos y todo así bien bonito, vamos a empezar a definir la integral, ¿no? Entonces, si nos vamos de izquierda a derecha, la figura empieza a existir, la figura que se va a generar, la que nos interesa, va a empezar a existir en x igual a menos 1, ahí está el límite inferior, y va a dejar de existir en x igual a 1, ahí está el límite superior. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí se me pasó a anotarlo, pero lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el conjunto de radios que va, si empezamos desde la función de azul y terminamos en la de rojo, ¿no? Es decir, a esta le vamos a restar 1. Por lo tanto, nos queda 1 menos x al cuadrado, porque a este 2 le quitamos 1 y ahí está, ¿no? Y al menos x al cuadrado se queda igual. Este va a ser el radio. La fórmula me dice que lo voy a elevar al cuadrado, por eso el cuadrado que está aquí afuera del corchetes. Aguas con eso. Y pi, no nos olvidemos de pi. Entonces, el primer paso sería muy conveniente también. Tenemos aquí un binomio elevado al cuadrado, pues lo podemos desarrollar. Nos va a quedar algo como esto. ¿Sí? Menos x al cuadrado por menos x al cuadrado, x a la 4. Este por este 2 veces, menos 2x a la 2. Y este por este, 1. Ahí tenemos los elementos. Ya podemos integrarlos. No nos olvidemos de pi. Entonces, integramos x a la 4, nos va a quedar x a la 5 sobre 5. Integramos 2x a la 2, nos va a quedar 2 por x a la 3 sobre 3. Integramos constante 1, nos queda x. Y vamos a evaluar desde menos 1 a 1. Esto quiere decir que primero vamos a tomar el límite superior y lo vamos a sustituir en todos los lugares donde se encuentra x. Es decir, aquí, aquí y aquí. Y nos va a quedar así, ¿no?
sustituimos X, X y X. Pi va a multiplicar a todo lo que salga de la evaluación, entonces lo voy a poner afuera y voy a abrir llaves para que afecte a todo lo que salga de la evaluación. Ahora, ya que sustituí con el límite superior, ahora voy a sustituir con el límite inferior. El menos 1 lo voy a poner aquí elevándose a la 5, aquí elevándose a la 3 y siendo multiplicado por 2 y aquí. Entonces nos va a quedar algo como esto. Menos 1 a la 5 sobre 5, menos 1 a la 3, el resultado lo multiplico por 2, divido entre 3 y voy a quitar 1. Entonces, ya que, y cierro llaves, muy importante, si no nos va a marcar sintax error, ¿verdad? Y lo que salga de esta evaluación se lo voy a quitar a lo que salga con la evaluación del límite superior. Entonces de aquí ya me voy a saltar el resultado. Lo de aquí ya es pan comido, ¿no? Pan integral, por cierto. Y el resultado nos queda 16pi sobre 15. Recordemos que aquí estamos obteniendo un volumen, por lo tanto vamos a colocar unidades al cubo. A menos que se nos esté indicando si la escala está en centímetros, etcétera, ahí vamos a poner centímetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera, pero como no es el caso, como no se nos especificó, entonces unidades cúbicas. Y ese es el fin de la sesión. Entonces vimos que es un volumen de sólidos en revolución, al menos en este curso. En particular vimos el método de discos. Espero que se haya entendido por qué se llama así, método de discos, cuáles son los discos a los que nos referimos, cómo obtener los datos que se nos está pidiendo para la integral. Y pues para resolverla, pues ya sabemos cómo, ¿no? Estamos bien cracks para eso. Muy bien, eso es todo. Tan, tan.